Es un gusto saludarlos en estos momentos para ver el tema 13, denominado evolución, involución y revolución. Eh, Cualquiera de nosotros está familiarizado porque es como que se habla bastante de la expresión evolución. Y bueno, es como que es frecuente en nuestra cultura plantearnos como que todo va en franca evolución. Hoy queremos analizar un poquito estas ideas que, que traemos, porque, bueno, a la luz de la gnosis es muy interesante, muy importante que nosotros nos formemos una idea propia por nuestro análisis y reflexión propios sobre este punto. Como hemos visto en los temas anteriores, en estos últimos temas que estamos tocando, nos estamos refiriendo a leyes de la naturaleza, o mejor diríamos, leyes mecánicas de la naturaleza. Y bueno, es muy interesante este proceso, la grandiosidad que tiene la naturaleza con su orden, con su sincronía, que hace posible que esta enorme diversidad de criaturas se hayan gestado en este planeta y que esto en realidad, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, se ha logrado consiguiendo una armonía, porque bueno, a nosotros hay cosas que nos parecerán cruentas, digamos algunas reglas de la naturaleza, pero bueno, dentro de ese sistema de la naturaleza hay un orden y que, digamos, hay una inteligencia tan importante que ha hecho posible que toda esta, llamémosle esta maquinaria de la naturaleza, esté funcionando. Y vuelvo a decir, tenga una sincronía, tenga una armonía que hace posible que las distintas criaturas tengan su oportunidad de existir en un determinado espacio, bueno, con sus reglas. Por supuesto, al ingresar la persona humana en toda esa organización de la naturaleza, bueno, nosotros hacemos lo nuestro, porque, bueno, al tener libre albedrío, nosotros intervenimos, no siempre siguiendo, ni conociendo, ni teniendo en cuenta ese orden con que está funcionando la naturaleza. Pero en este enfoque que nosotros le queremos dar en esta ocasión, nos queremos referir a, digamos, este aspecto de la evolución, como qué significa para nosotros, la humanidad, como un ciclo de oportunidad. Y queremos detallar más específicamente que esta evolución representa para nosotros una oportunidad de llegar a formar parte o llegar a alcanzar el estadio de humanos, pero que necesitamos interpretarlo como un ciclo. Y como ciclo ha tenido muchas etapas, pero como ciclo no es eterno.
se desarrolla, se desenvuelve dentro de un periodo de oportunidad y concluido ese periodo se inicia otra etapa, que en este caso la gnosis la llama la hermana gemela, o sea, la involución. Estas dos caras de la moneda, evolución e involución, bueno, se responde justamente a eso que estamos diciendo, a leyes mecánicas de la naturaleza, que como naturaleza la estamos compartiendo con todas las criaturas vivas o todo lo que está vivo dentro de este planeta. Con esto estoy queriendo decir que también el planeta está alcanzado por estas leyes mecánicas de la naturaleza. Por eso es que si nosotros consideramos que toda la vida, como lo habíamos dicho en la conferencia 5, que nuestro planeta va embarazado de la vida. Entonces, ¿qué significaría esto? Si ustedes recuerdan, en la conferencia 5 dijimos que el planeta, digamos, tiene su microcosmos, que es toda la vida que lleva en su vientre. Y entonces están todas las especies vegetales, animales, y este tipo de animal que es el animal intelectual. Pero hoy nos vamos a referir, cuando hablamos de evolución, vamos a incluir algo nuevo. Vamos a referirnos a que esta rueda mecánica de evolución-involución tiene un objetivo muy preciso. Esta rueda es una escuela. Es una escuela para las esencias, para las chispas divinales. Y esta escuela tiene distintos niveles. Como el objetivo de esta escuela son las chispas divinales que nosotros hemos llamado esencias, estas esencias no pueden de una venir y tomar cuerpo físico de humanos, porque necesita hacer un aprendizaje. Y este aprendizaje se inicia por el reino mineral. Entonces, aunque a nosotros tal vez nos sorprenda, tenemos que, la gnosis nos pide que reflexionemos en lo siguiente, que todo lo que va a expresarse como vida en este planeta tiene un nivel de exigencias enorme y que todo en realidad no tiene más objetivo que dar a luz verdaderos hombres. Si ustedes recuerdan, como vimos en la conferencia 5, habíamos dicho que hay un microcosmos, que es el microcosmos de este planeta. O sea, la vida que porta en su vientre este planeta. Pero que existe otro microcosmos que se llama el microcosmos hombre, y que ese microcosmos se refiere a aquellas personas humanas que, digamos, han dejado de ser, de estar en la condición del animal intelectual y se han establecido verdaderamente en otro reino, que es el reino humano. O sea, de aquellos que en distintas culturas y en distintas teogonías se denomina el hombre a imagen y semejanza de Dios.
y que en la gnosis se denomina los verdaderos hombres. Estamos entonces abordando este tema no como un tema así suelto, la evolución, sino que nosotros lo que estamos estudiando es cuál es el sentido de la existencia. Y estamos partiendo del hecho que el objetivo de todo lo que existe, de la creación misma, es la creación de verdaderos hombres. O sea que este planeta dé a luz humanos, hombres verdaderos, a imagen y semejanza de Dios. O sea, lo que llamábamos microcosmos hombres, tal como sería Jesucristo, Buda, Krishna, Manco Cápac, Quetzalcóatl, o sea, grandes seres cuyas enseñanzas en gran medida han sido distorsionadas, pero a eso nos estamos refiriendo, a hombres que han dejado unas enseñanzas que, aunque nos hayan llegado distorsionadas ellos en su momento, hicieron la hazaña de salir del reino del animal intelectual y establecerse en el estatus de verdaderos hombres, en el reino de los humanos. Entonces, para tocar este tema, como lo que estamos tratando de estudiar es el viaje de las chispas divinales, cómo es que han llegado esas chispas divinales a revestirse de un cuerpo físico de humano, habíamos dicho que este planeta es una grandísima escuela. Es así entonces que las chispas divinales inician su escolaridad por el reino mineral, porque lógicamente a una esencia, por más que sea una chispa divinal, no conoce nada de este planeta, no conoce cómo es manejar un átomo en este planeta. Entonces, esas chispas divinales, todos nosotros hemos comenzado por manejar un átomo, por manejar una molécula, después manejar un conjunto de moléculas. Y bueno, entonces imagínense que dentro de ese reino mineral están lo que podríamos llamar dos grandes áreas de minerales. Están los minerales pétreos y los metales. Y entonces esa chispa divinal de repente tiene que aprender cómo es trabajar de un grano de arena, cómo es convertirse y trabajar como piedra, cómo es trabajar de metal. ¿Por qué estoy diciendo trabajar? Porque en la creación todo se mueve, todo está en actividad. Y en este viaje de la evolución, ese tránsito no es gratis. Todas las chispas divinales, todas se manejan por la ley del Cristo, que es la ley del servicio. Entonces, cada chispa divinal debe servir para poder evolucionar. Entonces, por ejemplo, ese grano de arena sirve puliendo los pies, haciendo terriblemente acogedor las márgenes de los ríos, sirviendo para la construcción. Bueno, son infinitos los servicios, ni que hablar, por ejemplo, ya con una piedra que sirve para construir, es, por ejemplo, el granito que sirve, bueno, desde
piezas tecnológicas hasta construcción, hasta la mesada de cocina de una casa. Bueno, entonces se entiende, hay grados y grados, digamos, niveles y niveles evolutivos, niveles y niveles de ciencia, porque cada criatura debe triunfar y conquistar la ciencia que lo rige en el reino donde le corresponde y donde está transitando. Así también tienen que pasar todos nosotros, chispas divinales, hemos tenido que pasar por el reino mineral pero metálico y aprender del plomo al oro toda la ciencia de todos los minerales o en gran parte de los minerales y brindar y prestar servicio como mineral. Una vez que hemos llegado a un estatus, llamémosle así, de lo más elevado entre los metales, por ejemplo el oro, entre lo más elevado de las piedras, como sería el diamante, tenemos derecho a egresar. Y egresamos y pasamos al nuevo reino donde comenzamos otra vez de cero. Claro, porque comenzamos en ese reino vegetal siendo algo minúsculo, una alga, un líquen, una criatura realmente minúscula. Y bueno, vamos transitando también ese reino, aprendiendo y sirviendo todo lo que corresponde a todas esas etapas. Y por ejemplo, si nosotros conformamos, esa chispa divinal conforma un trozo, un jardín, el pasto de un jardín. Ustedes vieron que la gramilla, por ejemplo, está totalmente sus raíces entrelazadas y es como que uno no dice acá comienza y termina una planta. Bueno, justamente todas las instancias anteriores, tanto como, por ejemplo, una gramilla, se manejan como conciencia colectiva. O sea, hay muchas mónadas desenvolviéndose en una piedra, en la gramilla o en el agua. ¿Se entiende? Son conciencias colectivas. Ya en el reino vegetal es como que esa chispa divinal comienza a vivir la experiencia de la individualización. Porque de repente comienza a hacer una planta que desarrolla un rizoma y van brotando como distintas plantitas que si bien comparten una parte de raíz, se puede cortar y se la puede independizar. Entonces van logrando distintos grados de individualidad y de particularidad. Y así entonces, por ejemplo, ya después comienzan como plantas individuales o otro aspecto serían las plantas de flores, las plantas de frutos y los árboles sagrados. Son niveles y niveles también de aprendizaje, de servicio, de conquistas y de ciencia. Es así que este nivel más alto, que serían los árboles sagrados, que también pueden dar frutos, lógicamente, también pueden dar flores, pero serían el nivel más alto de desarrollo, digamos,
en otro momento podríamos explicar un poco mejor a qué nos estamos refiriendo. Dentro del reino vegetal, ¿cuáles son los vegetales más encumbrados? Pero bueno, eso significa nuestro paso, nuestro egreso del reino vegetal. Egresados del reino vegetal, nos introducimos en el reino animal, y donde allí seremos una pequeña bacteria, un pequeño organismo unicelular, que nos estaremos desenvolviendo en el agua, en la tierra, en el aire o incluso en el fuego, ¿sí? Porque en todos los reinos existen los 4 elementos. Por ese motivo, hay plantas acuáticas, plantas terrestres, plantas de fuego y plantas de aire. Así como en el reino mineral está el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y en los animales también existen animales acuáticos, animales aéreos, animales de fuego, que son esos muy fogosos, como sería un león, y animales de tierra. En este tránsito por el reino animal, ya ustedes ven que dijimos, ya hay una individualidad, ya se ha conquistado la individualidad. Si bien tenemos que hacer el tránsito por los distintos elementos dentro del reino animal, ¿sí? También en el reino animal hay niveles y niveles y jerarquías de conocimiento de esos reinos. Y bueno, así como en el reino mineral la naturaleza es bastante fija, digamos así, como no hay una individualidad propiamente, no hay posibilidad de interdependencia, de emanciparse y hacer lo que se quiere. En el reino vegetal, bueno, ya se está en general adherido a algo, pero se vive la experiencia de la evolución e involución, de nacer, crecer, reproducirse y morir. Lo mismo que en el reino animal. Pero en el reino animal ya hay motricidad, ¿cierto? Se puede trasladar y se inaugura un conocimiento muy fuerte, que son los instintos, que es una fuerza muy imperativa dada por la naturaleza, pero conlleva también el aprendizaje, por ejemplo, en general con la reproducción, con la multiplicación, la experiencia de, digamos, de multiplicar la vida y de cuidar, por ejemplo, en los animales, especialmente ya en el reino de los mamíferos, incorporamos el conocimiento de cuidar, de amamantar, de enseñar, o sea, hay mejores madres, mejores padres y peores padres. Hay niveles y grados también en ese reino, porque es muy dominante el rol de enseñar a las crías. Entonces ustedes ven cómo se van incorporando ciencias, que esa conciencia es la que va capitalizando ese aprendizaje. Es así también que cuando ya se egresa del reino animal,
es que nosotros ingresamos por primera vez al reino humano. Y recuerdo una persona que decía, no, yo no puedo aceptar que he sido un sapo. Imagínense, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? En mi caso, sí acepto que he sido sapo, que he sido murciélago, cualquier cosa de esas. Es decir, hay muchas cosas que la gnosis afirma y realmente uno tendría que tener un desarrollo de los sentidos internos del alma para poder corroborarlos, y tal vez eso nos lleva a la vida. Sin embargo, por una lógica, simplemente, uno se puede dar cuenta que una chispa divinal, por más divinal que sea, no puede incorporarse en esta dimensión, en la tercera dimensión, y no puede incorporarse en un planeta y comenzar de buena a primera, así como bajado del cielo, y manejar la complejidad inmensa que tiene un cuerpo físico. Y además, porque tener un cuerpo físico tenemos que ganárnoslo. Es decir, que es ínfima la cantidad de chispas divinales que llega al estatus de humano. Imagínense cuántos granos de arena hay y cuántos humanos hay. Entonces, nosotros necesitamos valorar tremendo viaje y tremendo esfuerzo hecho por nuestra esencia para ganarse el derecho de revestirse de un cuerpo físico de humano. Pero claro, nosotros cuando ingresamos y por primera vez somos revestidos de un cuerpo físico de humano, bueno, lógicamente tenemos una condición, un desarrollo para manejar un cuerpo humano muy terriblemente primitivo. Entonces, con toda seguridad, naceremos en una tribu muy básica, muy elemental. Así iremos existencia tras existencia consiguiendo desarrollos que nos permitan desplegar una actividad racional, intelectual, de un verdadero animal intelectual. Eso tampoco es de un momento para otro. Por eso, en estos estudios, el requisito básico es ser razonable, porque la gnosis es una ciencia, que es una ciencia para animales racionales que pueden entender unas didácticas, una ciencia, es la ciencia que nos rige como humanos. Y es la ciencia que debemos encarnar, debemos llevar adelante, tal que nos permita salir de esta rueda de evolución e involución. Porque el humano se gesta mediante un proceso que se llama la revolución de la conciencia. O sea, significa salirnos de esta rueda mecánica de evolución y esta otra hermana gemela de involución que, bueno, nos dicen los maestros que esta ruedita, en esta ruedita, una chispa divinal tiene derecho de girar 3000 veces. 3000 veces evolucionar, 3000 veces involucionar. Pero ¿qué sucede? Una vez llegada la evolución y que nos revestimos con un cuerpo físico de humano, allí transitan 108 existencias, son nuestras oportunidades para
revolucionarnos, o sea, para salirnos de la rueda, para tomar impulso, carretear y eyectarnos de la rueda mecánica. O sea, es 3000 veces se le da la oportunidad a nuestra chispa divinal de revolucionarse y poder convertirnos en verdaderos hombres, humanos, con alma, con un alma autorrealizada, o sea, que nuestro ser logre su autorrealización íntima, encarnando y desarrollando totalmente el alma y expresándola dentro de un cuerpo material, físico, de humano. Porque habíamos dicho que el objetivo es que lo divino se humanice y que lo humano se divinice. Es una verdadera hazaña, ¿verdad? Pues si ustedes se acuerdan, en la conferencia El Camino y la Vida, hablamos de que el objetivo es la revolución de la conciencia, que se inicia con el despertar de la conciencia, o sea, activando ese 3% de esencia que aún tenemos libre, para que ese porcentaje de conciencia en pleno desarrollo y actividad a través de las didácticas, inicie el rescate, activando, llevando su luz, llevando su poder, penetrando dentro del yo psicológico y estimulando para que esa chispa divinal que está secuestrada dentro del yo hace edades, se active, se acuerde de sus misterios, que se reconozca a sí mismo y busque desde adentro revolucionarse. Y luego de eso, imagínense, integrar todas esas partes del alma que han estado atrapadas por edades dentro del yo, integrarlas, aglutinarlas en torno al 3% de conciencia libre, tal que nosotros reconquistemos sumando todo el aprendizaje de esta terrible experiencia de sacar de un animal un verdadero hombre, de un animal intelectual un hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de eso se trata, de eso se trata de lo que estamos hablando, de una verdadera hazaña que nos tiene atrapados hace demasiado tiempo por nosotros haber olvidado el motivo de nuestra existencia. Porque nuestro ser ha luchado incesantemente durante todo este tremendo trayecto de nuestra esencia, buscando el triunfo, buscando la autorrealización, buscando que la parte humana acá le obedezca, porque el trabajo significa un connubio entre lo divino y lo humano. Y si ese proyecto, si ese objetivo, que es la meta de la creación misma, fracasa, bueno, lo único que nos queda, lo único que le queda a nuestra chispa divinal es que
transcurrido las 108 existencias en las cuales, si no logramos emanciparnos del yo, la naturaleza, por una misericordia, tiene un proceso llamado involución, donde esa chispa divinal, al no ganarse los méritos de convertirse en hombre, se terminan las oportunidades y esa chispa divinal pasa nuevamente a encarnar en animal, en vegetal, en mineral, para que por un proceso tremendo de la naturaleza de desintegración, esa esencia, esa chispa divinal, vuelva a tener el derecho que, emancipado del yo, mediante una nueva evolución, reconquiste el derecho de convertirnos en humano, en tomar un cuerpo físico humano. Imagínense esta oportunidad, 108 existencias, que si no lo logramos, si no revolucionamos la conciencia, nuevamente la rueda nos devora. Bueno, de ahí la urgencia de la enseñanza gnóstica de salir al rescate de las chispas divinales que busquen su liberación. Esa liberación, como habíamos visto en esa conferencia El Camino y la Vida, dijimos, y quiero puntualizar para cerrar el tema, que esa revolución de la conciencia habíamos hablado que se logra a través de lo que se llama los 3 factores de la revolución de la conciencia. 3 factores, si ustedes saben en matemáticas, se llama factor a los ingredientes, digamos así, que actuando entre sí, como se hace en la matemática, una multiplicación 2 por 2 por 2. Entonces, esos 3 factores son los ingredientes que necesitamos para que haya un resultado. En nuestro caso son 3 factores. Un factor es morir en el yo psicológico, desintegrar el yo psicológico para liberar la esencia. El otro factor es nacer como verdaderos hombres, o sea, que esa alma se vuelva a reconstruir, se vuelvan a integrar todas esas partes del alma que han estado atrapadas dentro del yo, y con la sapiencia, o sea, la sabiduría fruto de la experiencia de lo que no nos conviene hacer, y con la comprensión clara de cómo es salir de estos abismos en que estamos, con toda esa sapiencia, esa alma nuestra se integre completamente y nos permita nacer como humanos, o sea, que el ser pueda expresarse en este cuerpo físico. Por eso habíamos dicho que ese gran iniciado llamado Jesús hizo todo un trabajo de muerte y de nacimiento, y cuando él ya había nacido como un hijo de Dios, se lo comenzó a llamar Jesucristo, porque ya era un hombre a imagen y semejanza de Dios, que no solo desintegró los defectos, sino que integró todas las partes del alma que estaban diseminadas, desarticuladas, integró esa alma tal que el ser pueda expresarse en la persona, manifestando sus atributos, sus poderes, sus gracias, sus dones, e incluso
nacer significa dotar al ser de los cuerpos existenciales del ser. O sea, tener un cuerpo físico apto, un cuerpo vital adecuado para que el ser habite este cuerpo, un cuerpo emocional o astral, un cuerpo mental apto para que el ser pueda vehiculizarse en esa mente, una mente pura, una voluntad Cristo, una voluntad como el Cristo, que lo que quiere es hacer la voluntad del Padre, una conciencia Cristo, que es capaz esa conciencia de vehiculizar la luz y la comprensión y la sabiduría como alma divina, alma conciencia en la persona. Entonces, esa alma es el conjunto de poderes, virtudes, atributos, gracias, dones y cuerpos del ser. Nacer significa que toda esa alma sea el medio, el puente real entre el ser y la persona, para que nuestro Padre se vehiculice en la persona, así como Jesús comenzó a llamarse Jesucristo, cuando Él estaba en condiciones de vehiculizar y hacer la gran obra de su Padre. Y el tercer factor, entonces, que en su momento hablamos como sacrificio consciente por la humanidad, eso significa no solamente caridad, no solamente servicio, sino que significa, digamos, usar como un combustible todo lo más grosero que hay en nosotros para que ese combustible sea lo que potencie el desarrollo justamente de nuestros valores del alma. O sea, el sacrificio consciente por la humanidad, nos dice el venerable maestro Samael, haciendo una semejanza que es similar a esas antiguas locomotoras que ustedes habrán visto que funcionaban a carbón, a leña, aunque sea en alguna película, donde el fogonero metía en la caldera leñas, materiales, que son combustible, pero una cosa muy rústica, muy primitiva, pero que esa materia tan densa, tan grosera, se convertía en algo sublime, que era el avance del tren. En este caso, nosotros tenemos que quemar, inmolar, sacrificar como combustible todo lo denso, todo lo grosero que tenemos, porque con esa materia, porque con ese material psíquico brutal, digamos así, que cargamos, hasta eso le podemos sacar provecho, le tenemos que sacar provecho, porque ese material psíquico, cuando nosotros somos capaces de meterlo en el horno, meterlo en el caldero, y con esta ciencia nos dedicamos a sacrificarnos por nuestros semejantes, eso nos da las monedas cósmicas que necesitamos para ganarnos el derecho de revolucionarnos. O sea, morir, nacer y sacrificarnos son
imprescindibles ejercerlos simultáneamente. O sea, la revolución de la conciencia, como todo, como aplica la ley del Cristo, exige ser pagado. Nada es gratis. Entonces, muriendo, naciendo y sacrificándonos por nuestros semejantes, es que nos ganamos el derecho a la revolución, el derecho a la liberación, el derecho a salirnos de esta rueda mecánica, esta terrible rueda del samsara, de nacer y morir y caer en la involución animal, vegetal y mineral como única salida para libertar de nuevo nuestra esencia y volver a intentarlo. ¿Tenemos esa alternativa? 3000 veces. Tenemos la oportunidad, 108 existencias, para revolucionarnos y establecernos en el verdadero reino humano. De nosotros depende.